Proporcionalmente, las mujeres ganan menos que los hombres por hacer una misma actividad laboral. También existe una mayor presencia de mujeres en empleos informales sin acceso a seguridad social ni a estabilidad laboral. Hay una menor tasa de acceso de mujeres a lo que se conoce como las ciencias duras o como a las ingenierías. El mayor cuidado sobre la concepción recae principalmente sobre las mujeres, aun cuando sabemos que el proceso reproductivo requiere tanto de hombres como de mujeres. La falta de educación sexual que tenemos en América Latina incide en la alta tasa de embarazos adolescentes, donde las mujeres indígenas, afrodescendientes, que se pertenecen a diferentes diversidades sexuales o a los sectores menos favorecidos de la sociedad, enfrentan mayores barreras para insertarse a diferentes espacios o ámbitos de la sociedad. Y todos, bienvenidas y bienvenidos para comentarles que el día de ayer tuvimos nuestro primer podcast en vivo y estuvimos conversando con tres compañeras, Mayra, Génesis y Doménica, sobre un tema que a mí particularmente me llama la atención o que me preocupa sobre las diferentes desigualdades que existen en América Latina sobre el rol que cumple la mujer. Quienes no han visto este podcast, les invito a que lo vayan a ver. Les voy a dejar por aquí en algún lado el link del podcast que tuvimos el día de ayer. Y el objetivo de este video es principalmente señalar algunas problemáticas o algunos puntos específicos con relación al tema de las mujeres. Y uno de ellos, tal vez el principal, diría yo, en América Latina es la brecha salarial y la precarización laboral que sufren las mujeres. Proporcionalmente, las mujeres ganan menos que los hombres por hacer una misma actividad laboral. Que eso, cuando lo ponemos en perspectiva comparada y en el largo periodo, da cuenta sobre todo en el acumulado de años. Así que tenemos ahí un problema que está presente sobre todo para las mujeres, para las compañeras que tenemos en la sociedad. También existe una mayor presencia de mujeres en empleos informales sin acceso a seguridad social ni a estabilidad laboral, pues debido a que no pueden acceder a los mismos tipos de educación o al mismo nivel de educación, por lo tanto su inserción en el mercado laboral se ve disminuido en estas condiciones. Cuando hablamos o cuando relacionamos este tema con la perspectiva de la desigualdad y en la educación y en la formación profesional, aquí hay un tema que a mí me parece también complicado, ¿no? Así que creo que hay que señalarlo, porque cuando vemos las estadísticas que tenemos para América Latina, por ejemplo, cuando consultamos datos de la CEPAL, vemos que hay un menor acceso a educación superior por parte de las mujeres debido a que son principalmente las mujeres las que tienen que adquirir mayores responsabilidades de cuidado en la casa frente a la falta de recursos. Entonces, si es que hay una persona mayor o un adulto mayor en la familia, generalmente son las mujeres las que tienen que asumir ese rol aun cuando no lo quieran, y los hombres pueden salir a estudiar y por lo tanto su acceso al mercado laboral va a ser mucho más fácil, si se quiere, para los hombres que para las mujeres. Otro tema que lo conversábamos también el día de ayer en el podcast tiene que ver que hay una menor tasa de acceso de mujeres a lo que se conoce como las ciencias duras o como a las ingenierías. Nuestra compañera Mayra lo señalaba, pues ella es ingeniera ambiental, entonces ahí ella señalaba un poco esto que ella había vivido en carne propia. Entonces vean el podcast otra vez para que sepan de lo que estamos charlando si es que aún no lo han visto. O un tema que también es importante, otro tema que debemos tener en cuenta es que existe una violencia de género y femicidios con respecto a las mujeres, porque hay una alta prevalencia de violencia en el hogar todavía en América Latina en diferentes estratos sociales, porque a veces podríamos llegar a pensar que solamente en los sectores populares es donde se violenta en mayor medida a las mujeres o hay una mayor violencia física, pero esta violencia, cuando vemos las estadísticas para América Latina, se dan en todos los estratos de la sociedad o en todo el rango de estratos de la sociedad, y lo mismo ocurre con las tasas de feminicidio. Otra cosa es que en los estratos altos de la sociedad se tiende a ocultar estas problemáticas o se tiende a limitar estas problemáticas, pero eso no implica que no existan. Entonces ahí hay un tema que es interesante y hay varios estudios al respecto, y cuando existen procesos de violencia, sea física o sexual, y las mujeres denuncian, están sometidas a un proceso de revictimización de los hechos, y ahí hay como una doble violencia que se podría ver, o de lo que se ha dicho que este proceso de revictimización lo que hace es
cargar de mayor violencia a un proceso que ya de por sí es violento o que se ha visto como violento. Entonces, otro tema que debemos tener en cuenta tiene que ver con relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay un acceso limitado con relación a los anticonceptivos y también a la educación sexual, donde hay una mayor carga sobre el uso y el cuidado en la concepción o el mayor cuidado sobre la concepción recae principalmente sobre las mujeres, aun cuando sabemos que el proceso reproductivo requiere tanto de hombres como de mujeres. Entonces ahí hay un tema que en la sociedad y en América Latina todavía no se discute, ¿verdad? Es decir, cuando se piensa quién debe utilizar los métodos anticonceptivos en las mujeres, generalmente la responsabilidad cae sobre la mujer, la que tiene que utilizar diferentes métodos, sean hormonales o físicos, y no sobre los hombres, porque se piensa que la responsabilidad del cuidado natal recae única y exclusivamente sobre las mujeres. Entonces ahí hay un tema. Y también la falta de educación sexual que tenemos en América Latina incide en la alta tasa de embarazos adolescentes que tenemos en la región. América Latina es una de las regiones del mundo que experimenta una de las mayores tasas de embarazo adolescente, y que no es suficiente solamente con la idea de que no deben hacer eso o eso está mal, sino que implica todo un proceso de educación que todavía en la sociedad no se asimila que debemos educar a nuestras niñas y niños en los procesos de la sexualidad, ¿no? O llevar adelante sexualidades mucho más íntegras o experimentadas de manera mucho más integral. Entonces ahí tenemos un tema que hay que verlo, o que forma parte de estas condiciones de desigualdad o de estas complejidades que tenemos en la sociedad con respecto al tema femenino. Hay o existe también una carga desproporcionada en el trabajo doméstico y de cuidados, pues como lo señalaba anteriormente, desde tempranas edades las mujeres asumen tareas de cuidado de los familiares y de las personas del hogar. Entonces esto hace que las mujeres jóvenes dediquen hasta 3 veces más de tiempo que los hombres a tareas domésticas y de cuidado, lo que limita que estas mujeres tengan tiempo para trabajar o para estudiar. Por lo tanto, en el largo periodo, esto lo que va a hacer es que limite el desarrollo de las mujeres cuando tengan que insertarse en diferentes actividades. Entonces ahí tenemos un tema que también debe considerarse, o que forma parte de estas múltiples desigualdades, pues en el largo periodo, como señalábamos, va a impactar en el tiempo que dedican para estudiar, para trabajar o para participar en diferentes actividades políticas, sociales o de recreación, si se quiere. Entonces, si ven, el dedicarse o el dedicar mayor tiempo a tareas de cuidado, que es una tarea que recae principalmente sobre mujeres, las limita de otros accesos a diferentes actividades que también podrían hacerlo, y también esto limita una falta de reconocimiento o inserción en actividades políticas o de poder. Entonces ahí tenemos otro tema que también podría considerarse o debería considerarse, porque esto implica o está asociado con la baja representación que todavía tenemos en los diferentes espacios políticos en América Latina. Proporcionalmente, las mujeres en la región ocupan menos espacio en la toma de decisiones, tanto público como privado, que los hombres. Entonces, ahí hay una condición. Proporcionalmente en la sociedad existe una cantidad similar de hombres y mujeres, pero en representación hay una mayor representación de hombres en los espacios de poder que de mujeres. Entonces, también implica un tema complejo que debe considerarse. Y finalmente, un último punto que coloco ahí para poder abordar sobre este tema tiene que ver con la discriminación, o lo que se conoce como una discriminación interseccional, donde las mujeres indígenas, afrodescendientes, que se pertenecen a diferentes diversidades sexuales o a los sectores menos favorecidos de la sociedad, enfrentan mayores barreras para insertarse a diferentes espacios o ámbitos de la sociedad debido a sus condiciones. Es decir, todos los puntos anteriores que señalábamos, donde hay una mayor problematización para que las mujeres se inserten en diferentes espacios, etcétera, se ve mucho más complejizado cuando estamos hablando de mujeres indígenas, afrodescendientes o que se pertenecen a los sectores populares. Es decir, hay una mayor carga sobre este tipo de mujeres. Entonces ahí tenemos una condición que se agrava en mayor medida, o lo que se conoce
como una perspectiva interseccional. Entonces, cada una de esas desigualdades están interconectadas y tiene raíces en sistemas históricos de discriminación, por lo que su recuperación requiere de políticas públicas y de procesos de educación que amplíe estas condiciones de las mujeres hacia la sociedad, es decir, que ponga en mayor debate estas condiciones que experimentan las mujeres en la sociedad. Hasta aquí por el día de hoy, nos estamos viendo en diferentes programas y no se olviden de ver el podcast que publicamos el día de ayer. Cuídense.